buenas noches para todos. Familia bendecida en Cristo, me alegra mucho poder estar hoy aquí con ustedes, a las carreras, pero bueno, aquí estamos, gracias al Señor que es quien nos convoca en esta noche en Cristo, amén. Entonces no solamente nos convoca, sino que produce en nuestros corazones el querer de estar acá. Muchos fueron convidados, pero tal vez por muchas razones de trabajo, qué sé yo, viaje, no están acá. Pero hoy estamos acá. Y una de las cosas que leía yo en la palabra en estos días y me acordaba, el apóstol Pablo en la carta de Romanos y en alguna de sus cartas, se pueden sentar, hablaba y se refería a sus hermanos que se saludaran con ósculo santo. ¿Qué es ósculo santo? ¿Sí saben qué es ósculo santo? Ósculo santo se refiere al beso santo. Esa era una particular forma que ellos tenían para saludarse. De esa manera se expresaban el amor y el respeto. Y si bien aquí nosotros no tenemos esa práctica, ¿verdad? Sí manifestamos amor y respeto al hermano con un apretón de manos, cuando hay mucha cercanía, un abrazo, con una sonrisa, con una palabra de bienvenida. Esa es la manera como nosotros expresamos el amor y el respeto, ¿verdad? Y supongo que en esta noche ya lo hicieron, o llegaron rapidito y se sentaron, ya saludaron a la persona que está al lado, le dijo bienvenido, me alegra verlo, ¿sí? Porque aunque nos vemos continuamente, nunca está de más decirle me alegra verlo acá, me alegra verlo acá. Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten como juntos y en armonía. Y en esta noche estamos habitando. Entonces, este año 2026, el Señor nos ha dado una palabra con la que se ha venido trabajando. Y la encontramos en Gálatas 4, versículo 19, que nos dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. ¿Verdad? Esa es la palabra. En la formación de Cristo es el diseño de Dios para sus hijos. La formación de Cristo. Y en esa ruta o en ese transitar, desde enero hasta la fecha, hemos sido ministrados por diferentes temas. Y quiero recordarles un poquito porque siempre es bueno recordar, porque cuando recordamos somos confirmados y somos reafirmados. Y empezamos a hablar este año acerca de, dentro de esa ruta de la formación de Cristo, aprendiendo a pensar como hijos. ¿Verdad? Vimos ese tema. Luego vimos redescubriendo nuestra identidad. Seguimos con, cuando hablamos de reino, ¿hablamos de qué? ¿De qué? A ver si se acuerdan. De vivir a Cristo. Luego aprendimos acerca de la sexualidad en el reino. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Todos estuvieron presentes en esos temas. Y más que ser temas teóricos, o para que nosotros desarrollemos cada día más conocimiento, es para que nosotros entendamos que esa es una realidad en la vida de cada uno de nosotros, no una experiencia que vamos a vivir, porque las experiencias son momentáneas, son pasajeras, sino que el objetivo es que cada palabra nosotros continuamente estemos interiorizándola. Aunque la vimos en febrero, aprendiendo a pensar como hijos, todavía estamos pendientes, ¿cómo está mi mente en pensamientos? Porque eso es continuo, ¿verdad? ¿Cuál es la palabra o la serie que estamos viendo este mes? No la de Netflix, sino la palabra que se nos está ministrando este mes. ¿Cómo se llama? Dependencia de Dios. Como ustedes saben, yo soy maestra de niños y como que cuando trabajo con los niños soy muy preguntona y me gusta hacer la clase muy participativa. Entonces me disculpan porque voy a estar preguntando para que ustedes participen, para que no se duerman, ¿verdad? Entonces, en la dependencia de Dios
hemos sido ministrados y enriquecidos tremendamente por vasos que se han parado acá, por instrumentos que se han parado acá, pero también a través de los devocionales se nos ha enseñado acerca de la dependencia de Dios. Que la dependencia de Dios es algo que se desarrolla continuamente, ¿sí? Y hoy voy a hablarles yo de la dependencia de Dios, pero de la dependencia de Dios por medio de su palabra. Pero antes de iniciar, quiero que ahí donde esté oremos al Señor y le demos gracias a Él. Padre celestial, Señor, aquí estamos, Dios, congregados en tu nombre, Cristo Jesús. Gracias, Señor, por permitirnos reunirnos en este lugar. Gracias por tu presencia que nos habita. Gracias, Señor, porque tú eres quien nos guía a través de tu Espíritu Santo, quien nos enseña, Señor, quien está perfeccionando tu obra en cada uno de tus hijos, Señor. Gracias, Padre Celestial, por cada persona que tú has traído hoy a este lugar. Tú conoces sus corazones, tú conoces su vida, Dios. Tú conoces cómo vienen en esta noche a este lugar. Si con preocupación, si con alguna carga, porque como seres humanos, Señor, que somos, también experimentamos eso, Señor. Experimentamos preocupación, experimentamos afán, nos cansamos, Señor. Pero aquí estamos, Señor. Mira a tus hijos e hijas, Padre Celestial. Y hoy oro, Señor, para que todo pensamiento, Señor, pueda ser sujetado a Cristo Jesús. Hoy oro, Señor, para que tú dispongas los corazones, Señor, para que te escuchen a ti, Señor, para que continuemos siendo confirmados en esta gloriosa verdad, Padre Celestial, a la cual tú nos has introducido por gracia, Señor. Padre, gracias, Dios. Queremos, Espíritu Santo, dejar este tiempo, hazlo propicio, Señor. Que seas tú, Dios, hablando a través de mi vida, Señor. Y sé, como dice tu palabra, Señor, que tu palabra no vuelve vacía, Señor, sino que cumple el propósito por la cual tú la has enviado a cada corazón, Señor. Y aquí hay corazones y tierras fértiles, Padre Celestial, que reciben tu palabra, Señor, y la palabra fructifica en ellos, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Así como nosotros hemos aprendido que el amor de Dios no es un sentimiento, que no es una emoción, sino que el amor de Dios, cuando hablamos del amor de Dios, hablamos de una persona que es Cristo, derramado o impartido en nuestros corazones. Así es la dependencia de Dios. No es una emoción, no es un sentimiento, sino que es una postura firme del corazón, que se va nutriendo continuamente. ¿Cómo? Mediante su palabra. Y a medida que vamos comenzando a entender lo que Dios nos ha concedido por gracia en Cristo. Eso es depender de Dios, una postura firme en el corazón, ¿verdad? Entonces, quiero en esta noche, no sé si de pronto todos hayan estado atentos a la palabra que se ha ministrado acá, y si no, puede ir al canal de YouTube, que ahí las han subido para que las puedan escuchar. Y quiero que en esta noche vayamos al libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Romanos, en la Nueva Versión Internacional, nos dice, el apóstol Pablo estaba ahí hablando acerca de cómo iban a creer si no había nadie que les predicara y todas esas cosas. Y dice el versículo 17, así que la fe viene como resultado. La fe viene como resultado. ¿De qué? De oír el mensaje. Cada uno de nosotros, y el apóstol Pablo lo dice, que cuando él se expuso al evangelio, creyó. Nosotros, todos los que estamos acá, nos hemos expuesto a la palabra. Y por exponernos a la palabra, Dios ha depositado en nuestro corazón, ¿qué?
fe. Así que la fe no es algo que nosotros ponemos, no es algo que viene de nosotros, sino que viene de Dios y es el resultado de oír la palabra de Cristo. ¿Sí? Partimos de esa base, que la fe viene como resultado de oír la palabra de Dios. Y vamos a ir esta noche a hablar de dos personas. Una la vamos a encontrar en el libro de Génesis capítulo 12, de cómo él se expuso a la palabra, pero no una palabra escrita que estaba en ese momento, sí, porque en ese momento no había una palabra escrita, se expuso a la palabra que salía de la boca de Dios. Y está en Génesis capítulo 12, del 1 al 3. Y dice: pero Jehová había dicho a Abraham. En ese entonces y en ese momento no había ley, ¿sí? No había ley porque la ley fue entregada después. Entonces podríamos decir que estaba en ese periodo de la gracia, ¿sí? Había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. ¿Qué recibió Abraham? Una palabra de parte de Dios. Pregunta: ¿la palabra que recibió fue una palabra de corrección? ¿Una palabra de exhortación? No, fue una palabra de vida y de dirección. ¿Qué le estaba diciendo a Abraham? Es hora de salir de la zona de confort, de la zona donde está seguro, porque está con su familia, con su gente. Mire, nosotros no. Cristo es formado en nosotros cuando salimos de la zona de confort. No nosotros, sino Él es el quien nos saca de la zona de confort. A través de muchas situaciones podemos estudiar, aprender, venir acá, pero es en medio de esas situaciones donde Cristo es formado en cada uno de nosotros. Entonces, continuamos con la lectura. En el versículo 2 dice: haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En ese momento lo que él recibió fue una promesa de parte de Dios. Pregunta: ¿nosotros los hijos caminamos por promesas? No, ya fuimos entendidos que la promesa que Dios hablaba fue dada a la simiente que es Cristo y que en él ya fueron cumplidas todas las promesas, amén. Pero él sí le dio una promesa, y lo único que Abraham tenía en ese momento y que le fue suficiente para moverse y para accionar fue la palabra de Dios. Significa que la palabra de Dios contiene todo, absolutamente todo lo que usted y yo necesitamos para vivir en esta tierra de los mortales, para vivir y conducirnos en este plano temporal y terrenal. Todo está en la palabra. Así que Abraham se movió por una palabra. Cada uno de nosotros, y yo cuando le oraba al Señor por la palabra, yo le decía, yo me acuerdo, y aunque voy a hacer un paréntesis porque pues acá no nos paramos a predicar de nosotros mismos, quiero hacer un paréntesis de hace 28 años ya casi que yo conocí del Señor, y lo conocí en esta casa. Y yo me acuerdo que compré una Biblia pequeñita y yo me devoré la palabra. Yo la garrapiñé, yo la resalté. Y me acuerdo que en ese entonces hubo una palabra, como yo sé que todos ustedes pasaron por eso, ¿cierto? Una palabra que el Señor me dio en Isaías. Yo tenía 22 años apenas, y la palabra yo la atesoré en ese momento en mi corazón. Y decía, aunque tus cabellos peinen canas, yo cuidaré de ti. Yo te sostendré, yo te sustentaré. Y fue una palabra que yo abracé, así como muy seguramente usted ha abrazado muchas, pero ya no como una promesa, sino como una realidad
que hoy vivimos en Cristo Jesús. Amén. Porque esa es la palabra. Eso produce la palabra en nosotros. Como seres humanos, como decía hace un momento, nosotros nos desanimamos, no del Señor, porque del Señor no nos desanimamos. Nos desalentamos por las situaciones que a veces se nos presentan. Cuando hay problemas de salud, cuando hay problemas en el hogar, cuando hay problemas financieros, cuando hay problemas o pérdidas, pues usted se desanima porque usted es ser humano. Pero ¿qué hace la palabra? ¿Qué hace la palabra? ¿Qué produce la palabra en los hijos? ¿Qué hace el Espíritu Santo por la palabra que ya está plantada en nosotros? Nos anima, nos renueva, nos levanta. Yo me pregunto, ¿será que un hijo de Dios sin la palabra puede tener un crecimiento y desarrollo sano? Una persona que ha nacido de nuevo sin la palabra puede orar. Claro que sí, porque ya viene acostumbrado a orar, ¿verdad? Pero ¿cómo va a orar una persona si no tiene la palabra? Va a orar de acuerdo a su necesidad. Va a orar de acuerdo al estado de su alma. ¿Sí? Porque no conoce, porque no tiene la palabra obrando en su corazón. Pero los hijos sí tenemos la palabra. Amén. Los hijos de Dios sí tenemos la palabra sembrada en nuestro corazón. Y quiero que vayamos al libro de Romanos, capítulo 4, versículo del 18 al 21. Aquí Pablo estaba hablando, dando testimonio a los judíos creyentes y a los judíos no creyentes y a los gentiles que estaban ahí, y estaba hablando de Abraham. Y dice el versículo 18 que él creyó en esperanza contra esperanza. ¿A quién se refiere ahí? ¿De quién está hablando? Está hablando de Abraham, que él creyó a la palabra que Dios le había hablado y lo movió. Dice, pero ¿cuál fue esa promesa? Esa palabra que el Señor le dio para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. El versículo 19 dice, y no se debilitó en la fe. Pregunta, ¿qué puede originar que en un hijo de Dios la fe se debilite? Piensen y participan. Las situaciones, la falta de oración, la falta de la palabra, ¿qué puede ser? Podríamos decir que es el compendio de varias cosas, ¿verdad? Pero la palabra tiene poder. Entendemos que la palabra no me refiero a esto que está aquí apuntado, porque la palabra, ¿quién es? Hemos aprendido, Dios nos ha permitido entender que la palabra viva es Él, Cristo. Pero ¿qué hace que se debilite la fe? Más que las situaciones externas que pueda estar viviendo una persona, lo que hace que la fe se debilite es la escasez de la palabra escrita en los corazones. Porque la fe viene por el oír, como resultado de la palabra. Ese es el alimento, nos han enseñado que la palabra es el alimento del Hijo de Dios, que es comer a Cristo. Entonces dice que Abraham, pero él no tenía la palabra escrita, pero había escuchado. Y dice, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya, ¿cómo? ¿Cómo estaba su cuerpo? Casi muerto, porque tenía 99 años y no había todavía pasado el cumplimiento. Abraham ya no tenía aliento, ya no tenía pasión, ya no tenía vigor, ya no tenía... no sé lo que puede tener una persona cuando está joven. Él ya no tenía nada de eso. Dice que ni su esposa. Pero dice que él no se debilitó porque él no fijó su mirada en él. Porque cuando ponemos la mirada en nosotros y en lo temporal que estamos viviendo, pues es una causa que tal vez hace que se debilite la fe.
Pero dice que él no se debilitó y no se miró a sí mismo, sino que mantuvo firme su mirada ¿en quién? En Dios y en esa promesa que el Señor le había dado en ese entonces. ¿Sí? Dice, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, que ya a esa edad pues yo supongo que ya no había periodos ni nada. Pero dice el versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció ¿en qué? En fe, dando gloria a Dios en todo tiempo. Él aprendió a depender. Hubo un proceso en donde erró, se equivocó, pero como seres humanos nos equivocamos, pero volvemos a reconocer, ¿sí? Que fue lo que pasa con muchos de nosotros. Él erró, pero reconsideró y reconoció, ¿verdad? Y dice que dando gloria a Dios. Y el versículo 21 dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Tenemos un Padre poderoso que no va a hacer todo lo que ha prometido porque ya lo hizo todo. Solo necesitamos es entender lo que ya es nuestro por gracia en Cristo Jesús. Esa es nuestra tarea, entender que el Señor día a día abra nuestro entendimiento, que día a día nuestra mente pueda ser renovada, que día a día podamos estar posicionados en esos, como hijos y en esos lugares celestiales donde Dios nos ha sentado juntamente con Cristo. Entonces vemos como Abraham, una persona común y corriente como nosotros, aprendió a depender de Dios en todo tiempo, ¿sí? Ahora quiero hablar de otra persona, y esa persona la encontramos en Filipenses capítulo 2, vamos a leer del 5 al 7. Dice el apóstol Pablo a los creyentes de Filipo, tengan la misma, ¿qué? Actitud que tuvo ¿quién? Dos cosas en ese primer punto. La primera, está hablando en un tiempo presente o pasado o futuro. Tuvo es pasado, presente o futuro. La palabra tuvo, pasado, ¿cierto? Entonces, número 1, la actitud que tuvo Jesús. Y aquí vemos que la palabra actitud va con la letra C. Pero hay otra palabra que por su fonema se confunde mucho y es aptitud. Escritura que tuvo ¿qué? Mucha hambre. No dice que tuvo hambre, tuvo mucha hambre. En su condición humana le dio muchísima hambre. No sé si usted en algún momento ha experimentado eso, mucha hambre. Yo casi todos los días que llego a mi casa a las 3 de la tarde a almorzar, yo llego con mucha hambre. Y no me gusta porque quiero arrasar con todo. Pero él, cuando tuvo mucha hambre, dice que fue en ese momento en que el diablo, dice la palabra, que en ese momento todavía no había sido derrotado, que en ese momento todavía no ha sido vencido porque todavía no había sido el momento de la cruz. Dice que le dijo, tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Pero esto deja dos enseñanzas. Número 1, la vida del Hijo de Dios como del hombre natural nunca es lineal. Nunca es lineal. Siempre vivimos subidas y bajadas, siempre. ¿Por qué? Porque hace parte de la vida. Pero en esas subidas y bajadas, la diferencia la marca la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Dentro de esas situaciones que vivimos, nosotros determinamos cómo hemos aprendido a pensar, si nos enfocamos y ponemos la mirada en la situación. Todos sabemos que acabamos de venir de unos días de mucha tensión a nivel país,
mucha tensión. Y por más de que uno no quisiera, pues la tendencia lo atraía a uno, ¿cierto? Por más de que usted decía, no, mi gobierno es el espiritual, mi gobierno no es terrenal, mi gobierno es Cristo. Pero esa tendencia, ¿qué hacía? Pues lo absorbía uno, así uno no quisiera por todo lado. Pero esto generó muchas cosas en muchos hermanos, en muchos hijos de Dios, entre familias. Y uno dice, y lo que enseña el Señor es que lo temporal, sea lo que sea, no te gobierne. Que lo temporal, sea lo que sea, no te absorba. Sino que en eso aprendamos a ¿qué? A depender del Señor en todo tiempo. Y quiero que vayamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura, dice que toda, ¿sí? Y si dice que toda, dice que desde Génesis hasta Apocalipsis. Es que es inspirada por Dios. Independientemente del tiempo, toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por nuestro Padre. Y es útil, ¿para qué? Para enseñarnos lo que es verdad. Para enseñarnos lo que es verdad. Hoy cuando leemos las escrituras, la leemos con un lente diferente al como la leíamos tal vez hace 10 o 15 años. La leemos totalmente diferente. Ya entendemos y hemos aprendido por la gracia del Señor que desde Génesis se nos venía hablando a través de tipos, figuras y sombras de nuestro Señor Jesucristo. Hoy ya estamos anclados a esa verdad. Pero también habla de una verdad que es la que opera en nosotros, ¿sí? Y dice, para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Y para poder tener esa sensibilidad de ver qué está mal en nuestras vidas, tiene que ver cómo estoy leyendo la palabra. La palabra, ¿qué hace? La palabra nos corrige. La palabra no solamente viene a hablarnos, usted es bendecido, próspero, está en victoria, usted es cabeza, no cola, usted está completo en Cristo, usted todo lo tiene. No, porque eso es lo que nos gusta a nosotros, ¿cierto? Pero la palabra también nos corrige. Cuando nos dice, dejen de murmurar. Cuando nos dice, cada uno hable bien a su hermano. Cuando nos enseña la palabra, no participes de conversaciones, ¿sí?, que no honran al Señor. Cuando nos dice, es más bienaventurado dar que recibir, que dejemos a un lado de pronto la tacañería, que dejemos a un lado de pronto, si aún hay palabras, la palabra nos enseña eso. La palabra nos corrige, pero ¿qué tan dispuestos estamos nosotros a permitir que la palabra haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas? Porque eso hace parte de la formación, ir dejando todo eso. No en nuestras fuerzas, sino que eso es como consecuencia de la misma vida que nos habita, ¿sí? Entonces, nos corrige cuando estamos equivocados. ¿Estamos permitiendo que la palabra nos corrija? ¿Sí? Eso es para que nosotros reflexionemos. ¿Sí estoy permitiendo que la palabra del Señor me corrija? Uy, Señor, yo le digo, Señor, disciplíname. Porque antes tenía un concepto errado de lo que era la disciplina. Y pensaba que que el Señor me disciplinaba era con situaciones que yo estaba viviendo. Entonces las tenía que vivir y de esa manera el Señor me disciplinaba. Y es totalmente errado. Y yo hoy le digo, Señor, corrígeme, disciplíname, déjame ver lo que hay en mi corazón y las cosas que tengo que cambiar. Porque muchas veces pasamos por alto eso. Nos enseña a hacer lo correcto. La palabra nos enseña a hacer lo correcto. Y no podemos acomodar la palabra a lo que nos gusta, a lo que está bien para nosotros, sino también aplica para nuestra casa, para nuestros hijos. Como dice alguien, la palabra que no me gusta es cuando dice,
sujétese en mujeres a su esposo. Bueno, no le gusta, pero que ahí está. Y en eso se trabaja. Hay mucha palabra que tal vez no le va a gustar cuando decía, ponga la otra mejilla. Nosotros no vivimos ese tiempo ahora de que venga, que la... No. Pero la palabra nos corrige. La palabra tiene el poder para dar vida a lo que está muerto, amén. Porque la palabra no es esto escrito. La palabra es nuestro Señor Jesucristo. La palabra nos enseña a llamar las cosas que no son como si fueran. Pero no para la conveniencia y el acomodo de nosotros en algún área en específica, no. Es hablar la palabra como Dios quiere que la hablemos. Hebreos 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es que viva. Pero ¿dónde está viva esa palabra? ¿Dónde está viva esa palabra? Acá, en nosotros. Pero también dice, no solamente está viva, sino que es que eficaz. Yo me pregunto, el objetivo y el diseño de Dios, me atrevo a decirlo y me corregirán, no es que nosotros nos memoricemos la Biblia. Hay mucha gente que tiene mucha Biblia en la mente, mucha palabra memorizada que uno dice, vea. Pero su vida, su testimonio, ¿está reflejando esa palabra? No. Desafortunadamente hay muchas personas que no reflejan esa palabra. Y no vamos a hablar a los de afuera, porque la palabra primero la tenemos que interiorizar nosotros. Es cómo estoy viviendo yo. ¿Realmente estoy permitiendo que la palabra o el Espíritu Santo de Dios, por medio de la palabra, me transforme? Como dice ahí, que penetra hasta lo profundo del alma. Tremendo. Y del espíritu. Penetra. Estoy permitiendo que la palabra del Señor penetre, o a veces la leo tan rápido que no medito en ella. Como que no la interiorizo. Nos dice hasta la médula de los huesos. Dice, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso hace la palabra. ¿En qué? En los hijos de Dios. No en el hombre natural, en el Hijo de Dios, que anhela que Cristo sea formado en él, que entiende que eso hace parte del diseño, que entiende que la palabra es el alimento de él, que entiende que sin la palabra de Dios, su fe no va a ir en aumento. Su fe, me refiero a la fe de Cristo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que produce la palabra de Dios. Muchas veces nos acostumbramos solamente a oír la palabra, pero es tan agradable cuando usted toma y dice, porque todo es planeado, dice, voy a empezar a leerla. Y le dice, Señor, ayúdame a leer con el lente correcto. Y empezamos a leerla desde Juan. Aquí a través de los devocionales, el presbiterio ha tenido un estudio de la palabra todos los días. Y si no se puede conectar por X o Y razón, pero usted la tiene, usted lo puede hacer, ¿verdad? Y para finalizar, quiero que vayamos a Santiago capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Cuando usted viene aquí a este lugar, si usted es atento y se da cuenta, usted no escucha una palabra nueva, un versículo nuevo que usted diga, uy, yo nunca había escuchado eso. Uy, es la primera vez que yo escucho ese versículo, o es la primera vez que escucho esa palabra. No. Aquí todos los que estamos, cuando venimos, escuchamos una palabra que en algún momento ya hemos leído o hemos escuchado, pero no podemos perder la expectativa de lo que Dios va a hablar a través de su palabra. Así usted la conozca, así usted la tenga memorizada en su mente, no podemos perder ni el hambre ni la expectativa de lo que Dios me va a hablar. Hay una frase que se dice que todo es costumbre.
que cuando ya los matrimonios llevan muchos años, se apaga el amor y ya queda es como la costumbre, ¿cierto? Se acostumbra uno al esposo, se acostumbra uno a la esposa, se acostumbra a la compañía. Eso no puede pasar con la palabra. No podemos acostumbrarnos a la palabra. Siempre debe haber en nuestro corazón esa expectativa. Pero ¿eso quién la produce? El Espíritu Santo. Por eso necesitamos decirle que siempre haya esa hambre en nuestro corazón, esa disposición, pero también la expectativa a leer su palabra, a decir, ¿qué me va a enseñar el Señor? ¿Qué me quiere corregir? Los jóvenes, ¿con quién hago vínculos? La palabra nos enseña a hacer vínculos con amigos. ¿Qué? ¿Cuáles? Los matrimonios. Bueno, la palabra contiene todo. Ustedes saben más que yo, porque ustedes son superiores a mí en eso. Pero no podemos perder eso. La palabra tiene el poder para llevarnos a rendir nuestra vida al Señor. Si no hubiera eso estado escrito en la palabra, ¿cómo sabríamos cómo rendirnos delante de Dios, que lo predicaron acá? Si no fuera porque nos expusimos a la palabra y alguien nos enseñó el reposo de Dios, ¿cómo reposaríamos en el Señor? Si la palabra nos enseña que seamos generosos, a que cada uno dé con generosidad, ¿cómo daríamos? Si el hombre por esa vieja naturaleza a veces tiene problemas acá, pero la palabra viene a eso, a transformar, a hacer todo nuevo en nuestras vidas. Por eso los insto, los animo a que le digamos al Señor, quiero permanecer con la expectativa de lo que tú me quieres hablar. No importa cuántos años llevemos de caminar con el Señor. Ya voy a cumplir 28. Tal vez aquí hay personas que se han leído la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis completo, fabuloso. No importa, que haya esa hambre de poder leer la palabra. Escuchaba una entrevista en estos días, curiosamente, de nuestro presidente electo, que él decía que a los chicos les falta hambre de ser exitosos. Él decía, un boxeador que tiene hambre, que tiene necesidad, sale a la lucha, se le dice, al ring, sales con un hambre ni la berraca y él gana. Pero cuando gana esa lucha y empieza a ganar, se acostumbra y va perdiendo el hambre. Que eso no nos pase con la palabra de nuestro Señor, sino que pueda haber en nuestro corazón esa hambre para que el Señor continúe perfeccionando su obra en nosotros y que en cada área de nuestra vida sea Cristo formado en nuestros corazones. Amén. Padre, gracias, Señor. Bendito y alabado es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lámpara es a nuestro corazón tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es viva en nuestros corazones. Gracias, Padre Celestial, porque nos permites tenerla. Gracias. No está en el cielo, como dijo alguien, o abajo para que no la tenga. No, la palabra la tenemos dentro de nosotros, en nuestro corazón, Señor. Y queremos día a día que tú nos continúes afirmando, arraigando, cimentando, Señor, en esa gloriosa verdad, en tu palabra, que Jesucristo nuestro Señor, así como la luz de la aurora va en aumento, así vaya en aumento en cada una de nuestras vidas, Señor. Sí, Señor Dios. Hoy queremos rendir ante ti nuestro corazón. Gracias. El hombre natural, Señor, depende de sus talentos. El hombre que no te conoce depende de sus destrezas, de sus habilidades, de sí mismo. Mas tus hijos, Señor, tus hijos reconocemos, Señor, que dependemos de ti.
que tú eres el dueño de todas las cosas, Señor. Que tú eres el dueño de nuestra vida. No somos dueños ni de nuestra propia vida, sino que tú eres el dueño de nuestras vidas. Gracias, Padre, por enseñarnos. Gracias, Padre, por confirmarnos, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es como la dulce miel, Señor, que produce deleite en cada uno de nuestros corazones, Señor. Padre, corrígenos como hijos, porque el Padre que ama a sus hijos los corrige y los disciplina, Señor. Y hoy aquí te decimos, Señor, corrígenos. Señor, permítenos ver lo que está mal en nosotros, Señor. Permítenos ver lo que hay en nuestros corazones que no te honra, para matarlo, para erradicarlo por tu Espíritu Santo de nuestras vidas, Señor. Padre, permítenos conocer la condición real de nuestro corazón, porque queremos honrarte, Señor. No nosotros, Señor, en la vida de tu Hijo que ha sido impartida en nosotros, Señor. Te damos muchas gracias porque hoy nos tienes en este lugar. Tú eres el que guarda nuestras vidas. Tú eres el que guarda nuestra salida, nuestra entrada. Tú eres el que suple todo en cada uno de tus hijos, Señor. Tú eres el que nos ha enseñado a tener contentamiento en todo tiempo. Señor, tú eres quien nos ha enseñado a ser agradecidos en todo tiempo, sea cual sea nuestra situación, Señor. Gracias. Gracias porque solo tú lo haces en cada uno de nosotros, Señor. Te honramos, Padre. Honramos tu nombre, Señor. Gracias porque nos permites experimentar tu reposo. Señor, eres bueno en gran manera, Dios. Gracias por tu fidelidad, por la provisión, Señor, por todo lo que tú nos das para que nos conduzcamos y vivamos en lo terrenal. Permítenos cada día entender más de todo lo que tú nos has concedido en Cristo por gracia. Ahora vamos para nuestras casas, Señor, en victoria. Y gracias por permitirnos participar con generosidad, Señor, en este lugar. Padre, gracias por cada hijo e hija que siembra en esta casa con generosidad. Señor, gracias porque tú eres el que ha bendecido ilimitadamente la vida de tus hijos. Que siempre haya deleite en nuestros corazones para sembrar. Señor, porque siempre hay provisión en la casa de tus hijos, Señor. Gracias, bendito Dios. Honra, honor y gloria para ti, Padre, en Cristo Jesús. Amén.